Hola, muy buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto para mí, ¿verdad? Estar con ustedes aprendiendo un día más sobre la palabra del Señor, disfrutando de su enseñanza también con mis amados hermanos también acá, ¿verdad? Que nos van a enseñar. Así que esperemos que el Señor se manifieste en este estudio, ¿verdad? Para que podamos tener la revelación que nos edifique. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a este discipulado virtual. Los que ya nos estamos preparando para ir a la iglesia, pues siempre hagamos nuestras anotaciones, ¿verdad? Y lo que nos edifica, lo que nos parece importante y estudiarlo nosotros personalmente, ¿verdad? Los invitamos a que ustedes ahí vayan haciendo sus anotaciones y profundizando más acerca de estos temas que son preciosos. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Dios me les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que una vez más nos acompañan a este discipulado, ¿verdad? Que ha nacido del corazón del Señor para poder instruirnos y enseñarnos acerca de su palabra. Hoy este día continuamos con el discipulado, los campos. Y vemos que ya llevamos, digamos, esa sería la parte número 4, ya llevamos varios campos, en espera que usted haya seguido pues la secuencia de cada uno de ellos, pero si no, pues también hay grabaciones en las que usted puede deleitarse con cada uno de los campos o volver a escucharlo, así como también puede hacernos las preguntas necesarias en el chat, ¿verdad? Hoy este día vamos a presentarles el campo abierto. Y el campo abierto, como su nombre lo indica, no está cerrado, porque lo contrario de abierto es cerrado. Y lo contrario de campo puede ser que sea una ciudad, ¿verdad? Porque es como un área rural que está afuera del campo, que está fuera de la ciudad, se le llama campo. Un área rural, por ejemplo, podemos decir, nosotros le decimos, vamos a ir al campo. En este caso, el campo abierto para nosotros tiene mucho significado, porque hemos visto que el campo es el mundo. ¿Y qué podemos encontrar en el campo abierto? Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, y decía que él había viajado mucho y de hecho, ¿verdad? Andaba de pueblo en pueblo, de nación en nación, llevando el evangelio. Él decía, he viajado mucho y me he visto en peligro de ríos, en peligros de ladrones, en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, peligros en el campo y en el mar y en peligro entre falsos hermanos. O sea, ahí podemos ver que el apóstol Pablo nos habla de varios peligros. Y un peligro dice que es en los caminos y en el campo. Además que sabemos que también menciona otros peligros que no está en este estudio en este momento. Entonces, la palabra clave allí que encontramos en un campo abierto es peligro. Pero ¿qué más podemos encontrar en el campo abierto? Bueno, lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra, que encontramos batallas. Si hay batallas, hay enemigos. Si hay enemigos es porque también hay derrotas, ¿verdad? No solo victorias. También hay muerte en el campo por causa de estas batallas. Pero también hay muerte porque hay bestias de todo tipo en el campo. También hay aves del cielo. Hay inmundicia en el campo abierto porque estamos expuestos a un peligro constante. En el campo abierto no hay piedad. En el campo abierto no hay compasión. En el campo abierto hay aborrecimiento, hay muerte
y hay inmundicia, entre muchas otras cosas. Y si todo eso lo encerramos, decimos, en el campo abierto está el rótulo de peligro. Porque como su palabra lo indica, abierto significa que no está cerrado, que no hay ninguna cobertura, que no hay muros, sino que está abierto. Hermanos, no puedo ver la presentación. Y el campo abierto, quería yo mostrarles que hay un versículo en Levítico 25:31 donde podemos ver o leer, mejor dicho, como una descripción de qué podemos entender por un campo abierto a la palabra. Dice que las casas, las aldeas que no tienen muro alrededor serán consideradas como campo abierto. Tienen derecho de redención y son recuperados en el jubileo. O sea, sí tienen derecho de redención, sí pueden ser recuperadas en el jubileo, pero lo importante acá es que si ustedes ven la imagen, son dos casas situadas en el campo, a campo abierto, que no tienen muro alrededor. Entonces se consideran que forman parte del campo abierto. Mire la importancia de poder tener un muro alrededor. Cualquiera dice, qué delicioso vivir así, ¿verdad? En el campo abierto, no hay malhechores, un clima delicioso, en contacto con la naturaleza. Sí, eso lo podemos ver, pero si cae la noche, si cae una lluvia torrencial, usted en un campo abierto difícilmente encuentra ayuda porque hay peligro. El apóstol Pablo decía también, ¿verdad? Que hay peligro de ríos. Los ríos se desbordan ante una lluvia constante. Si no, veamos las noticias, ¿verdad? Hoy en día en nuestro país que han habido accidentes a causa de las lluvias torrenciales. Y la gente más afectada es la gente que vive también en el campo. Hay peligro, digamos, de animales, de fieras y bueno, y todo lo que ya vimos. Lo importante acá es que en el campo abierto, si está en una aldea, en la escritura dice que si no tiene muro es considerada un campo abierto. En la vida espiritual, ¿qué consideramos como un muro? El Señor Jesús, ¿verdad? En su palabra, Él nos dice que Él es nuestro guardador, que bajo sus alas estaremos seguros. Y eso es tener cobertura. Tener cobertura significa que vamos a estar rodeados, porque el Señor dice que como un escudo nos va a rodear. Y también en el Antiguo Testamento el Señor Jesús dice, el Padre dice, yo soy un muro de fuego alrededor de ti, oh Israel, le dice. Entonces, hay muros que rodean a la amada del Señor. Continuando, podemos ver que la figura de muros lo podemos ver y aplicar en Proverbios 25:28. Y nos dice que como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. En otra versión dice que quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Entonces, el iracundo, el que no controla sus impulsos ni sus emociones, no es alguien fuerte, ¿verdad? En su carácter, porque está supeditado al manejo que el alma gobierna al cuerpo y el alma gobierna al espíritu. Por lo tanto, no hay una muralla que lo cubra y eso expone nuestra vida al peligro. Y la definición, digamos, de alguien que no domina sus impulsos es como decir que tanto sus afectos como sus pasiones no tienen un guardián, porque hay desenfreno, no hay un gobierno, por lo tanto no tiene muros. Mire la importancia de que aunque estemos en un campo abierto,
podamos tener muro, porque el tener muro constituye que ya no estamos a merced del peligro. Y la importancia que dice la Escritura, que es más fuerte quien controla su carácter que quien gobierna una ciudad. Eso también lo encontramos en Proverbios. Y eso lo retomamos nosotros, ¿verdad? Para poder no estar expuestos al peligro. Teniendo muro, teniendo cobertura, teniendo que sea el Espíritu Santo el que gobierna nuestra vida, que sea el Señor Jesús que gobierne nuestra vida, nos controla, ¿verdad? El Espíritu somete al alma, somete al cuerpo a hacer lo que el Espíritu pide que hagan. La siguiente lámina, que también vemos que en el campo abierto vimos que habían bestias del campo y aves del cielo. Eso lo encontramos en Ezequiel 32:4. Dice, te dejaré en tierra, te echaré a campo abierto y haré que habiten sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra. Esto lo dice el Señor para aquellos pueblos paganos, para aquellos pueblos que vivían en desenfreno y sin Dios. Y es una profecía. Pero lo vemos que no, van a echar a campo abierto. Y vemos, como retomamos que en el campo abierto hay aves, retomando al campo, que también en el campo hay siembra. En Lucas 8:5 dice que un sembrador salió a sembrar la semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. Importante que cayó junto al camino. En el campo abierto hay muchos caminos, hermano, hay muchos senderos. Aunque el Señor nos llama a la reflexión y nos dice, yo soy el camino. Y también nos dice, buscad las veredas antiguas. Porque si vamos a buscar caminos nuevos, podemos perdernos. En un campo abierto, fácilmente uno puede extraviarse, perder el sentido y de la orientación, aunque sabemos que nuestra brújula es el Señor Jesús. Y mire que si cae la semilla junto al camino, va a ser pisoteada. Y junto al camino no es estar en el camino. Y dice que las aves del cielo se la comieron. Las aves del cielo son, en Apocalipsis nos dice que son figura, ¿verdad? De las aves inmundas. Las aves inmundas que se puede decir también que son espíritus inmundos, que nos pueden robar la semilla, se la comen con tal de que nos la quitan, ¿verdad? A nosotros y no podemos degustar esa palabra, porque esas aves del cielo pisotearon esa semilla. Si me pasan la siguiente lámina, hermano. Vimos también que en el campo abierto somos aborrecidos. Y este pasaje de la Escritura en Ezequiel 16, versículos 5 al 6, usted léalo en su Biblia, tome su Biblia, abra la Escritura y léalo. Y dice así, ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti. Vimos que en el campo abierto no hay compasión, sino que fuiste echada al campo abierto porque fuiste aborrecida. En el campo abierto somos aborrecidos, no somos amados. Y dice, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Y mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. En el campo abierto nos tiran como cualquier cosa. Nos tiran como
puede ser también hasta como un aborto, ¿verdad? Que nos tiran sin compasión, sin amor, porque no nos aman, somos aborrecidos. Y el Señor tiene una palabra de vida, que por su sangre Él nos limpia con sal, porque dice que nosotros no fuimos ni envueltos en pañales, de tan aborrecidos que fuimos. No nos cortaron el cordón umbilical, no nos envolvieron en pañales, pero el Señor, Él sí tiene misericordia de nosotros y Él sí nos ama. Y yo quiero decirle que tanto usted que nos escucha como nosotros que estamos acá, sabemos y debemos de reconocer que somos amados del Señor y que aunque en el campo abierto haya muerte, Él nos dice, vive, vive, porque yo soy el camino. Y aunque te encontré junto al camino, te hice mía, te dice el Señor, y te recogí y te amé y te limpié de esa sangre, de esa inmundicia y te di sangre nueva y por eso vives. Pero volviendo, el campo abierto, no hay compasión, no hay amor y usted es aborrecido en el campo abierto. En la siguiente, también nos dice el Señor que en el campo abierto todo el que moría a espada, todo el que moría de cualquier forma era inmundo. Y esa era la ley, y esa lo vemos en Números, que todo el que tocaba a un muerto, ya sea por causas naturales, por espada, o que quedara, aunque sea, no podía tocar ni el hueso humano ni la tumba, porque quedaba inmundo. Inmundo es sucio. Inmundo es lo contrario a limpio, a santo. Y dice que también, mire, toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. O sea que si alguien había tocado un muerto, un hueso, una tumba o algo, alguna pertenencia de alguien que había muerto, quedaba inmundo. ¿Y cómo lo podemos relacionar? ¿Por qué no podían tocar a algún muerto? Porque muerto en figura, ¿verdad? En la sombra del Antiguo Testamento, trayéndolo al Nuevo, estaban muertos en delitos y pecados. Y al tocar algo de la persona que está inmunda, que está muerta en sus delitos y pecados, yo me contamino si participo de algo con ellos. Y miren la importancia también de la cobertura, porque si la vasija está abierta, dice, y no tiene cubierta atada sobre ella, será inmunda. Vemos otra vez nuevamente la importancia de la cobertura. Y si ha muerto a espada, también era inmundo. Y eso encontramos en el campo abierto, porque lo sacaban del campamento, porque no podía estar relacionado con las otras personas que estaban allí. Tenía que salir fuera de la ciudad y lo dejaban por 7 días en campo abierto hasta que haya pasado ese periodo de purificación. Igual el Señor, Él nos llama de muerte a vida y nos llama de ser unas vasijas que no tenemos tapadera, no tenemos cobertura, a ser unas vasijas que sí tenemos cobertura, que aunque pase a nuestro alrededor cosas inmundas, pero si la vasija está tapada, no se contamina. Veamos la siguiente lámina. También vemos que en el campo abierto dijimos que había muerte y que había batallas. Y también hay enemigos, ¿verdad? Que habían fracasos y que habían, que los enemigos podían pelear contra nosotros, contra el pueblo, y podían ganarnos en el campo abierto. El campo abierto era una estrategia de batalla, donde peleaban allí a todo gato color, con todo, y después se iban a tomar las ciudades y arrasaban con ellas. Y mire acá, dice que los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel.
el enemigo también se ordena en orden de batalla. Y si ellos se ordenan en orden de batalla y el pueblo del Señor no está ordenado en orden de batalla, también cae. ¿Y cuál hoy es en día nuestro orden de batalla? Los 5 ministerios, los 5 domas, ¿verdad? Que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el orden y el frente de batalla para el pueblo del Señor. Y dice que en ese momento los filisteos entablaron un duro combate, pero Israel cayó derrotado delante de los filisteos y 4,000 hombres fueron muertos en el frente de batalla, en el campo abierto. Y esta es una batalla donde los filisteos, ¿qué hicieron? Tomaron el arca del pacto. Allí fue cuando murió el profeta Samuel, murieron sus hijos. Su nuera dio a luz, ¿verdad? Porque cuando supo que estos filisteos se habían llevado el arca del Señor y pasó un desastre en Israel para después recuperar el arca. ¿Y qué figura el arca? La presencia del Señor. Los enemigos se llevaron la presencia del Señor del pueblo de Israel, porque ellos sí estaban en orden de batalla, pero el pueblo de Israel en ese momento no estaba en orden de batalla y le quitaron la presencia del Señor. Y esto ocurrió en un campo abierto, porque es donde hay las batallas. Y siempre es una estrategia estar en el campo abierto para la batalla. La siguiente. También en orden de batalla van a haber, ¿verdad? Muchas batallas han habido y van a haber, como batallas también proféticas, como esta en Ezequiel 39, donde el Hijo del Hombre dice, profetiza contra Gog. Y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, pues en el campo abierto es donde caerás muerto en batalla, porque yo lo he dicho, es lo que afirma el Señor Dios. Esa es palabra profética. Y esta batalla es una batalla del final de los tiempos. Tendríamos mucho más que desarrollar en esta batalla, pero el punto importante que es una batalla final, escatológica, y se da en el campo abierto. Y así lo profetiza el Señor. Entonces vemos que también, ¿verdad? Así como lo mencionamos al inicio, hay batallas en el campo abierto. Pero también no solo hay batallas, también encontramos que hay pozos en ese campo abierto. Dice que Jacob venía de Betel y se encontró que vio de lejos un pozo. Si me pasa la siguiente lámina, por favor. Y vio un pozo, y en ese pozo en el campo abierto había un pozo, y en ese pozo habían unos rebaños, 3 rebaños que estaban pendientes que les dieran de beber. O sea que en un campo abierto el Señor es tan misericordioso. Siempre hay un pozo. Pero fíjense que el pozo dice que estaba con la boca tapada. Y ya vimos por qué el pozo debe estar con la boca tapada, porque ahí podía haber muerte porque alguien podía caerse. No es como un pozo como los que vemos en las caricaturas que uno dice hay un pozo y hay un baldecito para bajarlo. No eran así en tiempos bíblicos, sino que un pozo era una posesión valiosa. El agua es una posesión valiosa en tiempos bíblicos. Y será una de las batallas más grandes por el agua hoy en el final de los tiempos. Y el pozo estaba tapado con una piedra para que solo los conocedores del campo pudieran saber dónde había un pozo. Por eso Jacob se alegró que vio un pozo abierto, esperando, dice, que le dieran de beber al rebaño. Y aquí también es otro punto escatológico, ¿verdad? Porque habría que ver también de quién son esos rebaños. Porque también Jacob le dice que aún es tiempo que se les debe
de beber, digamos, a esos animales que aún no ha llegado, todos los rebaños a los que se les tiene que dar de beber. Pero el punto que en el campo abierto siempre encuentra un pozo. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, me gusta, por eso está así en amarillito. Al final dice, entonces dice, los pastores quitan la piedra de la boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y las cabras. Porque Jacob les inquiere, ¿verdad? Que por qué no pastorean a los rebaños y les dan de beber. Pero él les dice que no, porque no ha llegado todavía el dueño del pozo. Y buscando en la escritura qué significaba esa piedra que tapaba el pozo, una de las acepciones también que tiene es sacerdote. Entonces el sacerdote es como esa piedra que tapa el pozo. Mírense, allí en la que pusieron, en la siguiente, vemos algo así, eran los pozos en los tiempos bíblicos. Y allí tapaban con una piedra, no cualquiera podía llegar, solamente el que era el dueño del pozo, cuando llegaban todos los pastores, eran los únicos que podían destaparlo. Y vemos la importancia de un pastor en la congregación, es el que destapa los pozos. Y es el que también pone la piedra, el que pone el sacerdocio. Y en Mateo 10:42 tenemos una recompensa. Dice que cualquiera que como discípulo demos de beber, aunque sea un vaso de agua, a uno de esos pequeñitos, alguna de esas ovejitas, en verdad les digo que no perderán su recompensa. Bendecimos a nuestros pastores, a los pastores de la congregación que abren los pozos, que aún en un campo abierto, desierto, donde en este caso, por ejemplo, Jacob venía agotado del sol, del camino, hay un pozo que un pastor quita la tapadera para dar de beber al rebaño y que no nos muramos ni de sed y podamos pastar, porque el campo abierto allí llegaban a pastar, pero por eso necesitaban un pastor, una cobertura que los cuidara para que no vinieran todas las fieras ni las aves del campo a robarse o a comerse sus ovejitas. Pero estas ovejas se acostaban alrededor del pozo después de tomar el agua y allí reposaban. Mañana, más tarde, domingo, es un día en que lo invitamos al pozo, porque un Señor abrirá ese pozo y nos dará de beber. Y luego también pondrá la piedra sobre nuestra boca como vasija para que tengamos esa cobertura y esas palabras que Él ha dejado o va a dejar sembradas en nuestro corazón, no se las roben las aves. Y para concluir, hay una promesa linda del Señor, donde nos dice en Miqueas 4:2, retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia, pero allí serás rescatada, te dice el Señor. Allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Y hoy hemos hablado de enemigos, pero hemos hablado que el Señor nos rescata. El Señor no nos aborrece, sino que nos ama. Aunque habitemos en el campo, no somos como los habitantes del campo, porque nuestra aldea tiene un muro alrededor, tenemos una cobertura donde el Señor nos defiende de nuestros enemigos. Hasta aquí llego, no sé si mi hermanito Henry, hermanita Arely tienen algún comentario, si no dejamos a nuestro hermanito Henry. Amén. A mí me impresionaba cuando usted hablaba acerca del carácter y cómo no debemos de desbordarnos. A veces confundimos
el que alguien pueda tener carácter fuerte. Y a veces uno mismo puede decir, ¿verdad? Es que yo tengo carácter fuerte. Y de eso nos agarramos para ser un poco gruñones, ¿verdad? Un poco a la defensiva por cualquier cosa. Y realmente lo que es carácter fuerte es que tenemos nuestros principios bien definidos. Y la palabra del Señor dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Y eso define un verdadero carácter, que no somos de medias tintas, ¿verdad? Entonces a veces confundimos eso un poquitito y como usted decía, ¿verdad? Nos desbordamos, quizás nos tocan el claxon y nosotros devolvemos, ¿verdad? Sonando el claxon o bajando el vidrio para ver qué pasa y yo creo que eso no debe de ser, ¿verdad? Debemos de aprender a tener esa muralla, porque el Señor es el que nos guarda de todo peligro y dice la palabra que suya es toda venganza, así que dejémosle todo en las manos del Señor. Quiero avanzar Amén. al siguiente campo, que sería el campo de Absalón. Y el texto base, hermanos, aparece en 2 de Samuel 14:30. Dice, dijo pues a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío. Aquí estaba hablando Absalón. Y ahí tiene cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Desde aquí ya podemos ir viendo, amados hermanos, bueno, número uno, de que había un campo de Absalón, estaba junto al campo de Joab. Y desde ahí podemos ver que este Absalón pues era mal agradecido, porque Joab era un consejero de David y él intercedió en su debido momento por Absalón. Intercedió de tal manera que Absalón fue perdonado y regresó a su casa, a la casa del rey. Entonces, amados hermanos, ahí podemos ir viendo, ¿verdad?, que el campo de Absalón no es un campo que la mujer virtuosa debe de adquirir. Recordémonos que cada vez que vemos un campo, nos dice la escritura en Proverbios 31, ¿verdad?, que la mujer virtuosa evalúa el campo y lo compra o no lo compra, pero lo analiza primero, ¿verdad? Entonces, aquí usted va a ver un resumen, amados hermanos, de la enseñanza que vamos a dar a continuación, pero aquí usted puede ver que Absalón, en el campo de Absalón, dice que hay venganza, hay rebelión, hay contrataciones, hay muerte y hay muchas cosas más que definitivamente no podemos poner aquí porque entonces se nos alarga el estudio, pero usted lo puede buscar y ahí están las citas bíblicas y puede ir indagando un poquitito más porque hay muchas cosas más que hay en este campo por el cual nosotros decimos y nos basamos de que no hay que comprarlo. Y Absalón significa padre de paz. Dice, porque viene de la palabra Absalón, que Shalom nosotros sabemos que es paz. Dice que él era el tercer hijo de David con Maaca, hija del rey de Jesús. Ella era una princesa. Entonces, Absalón venía de un linaje real. Recordemos que David era rey y ella era hija de un rey. Entonces era del linaje de reyes. Entonces, Absalón, dice la Biblia, que también, además de que era hijo de la realeza, dice la Biblia que en todo Israel no había hombre tan alabado por su belleza y por la abundancia de su cabellera como lo era Absalón. Entonces, amados hermanos, ahí ustedes ven en la imagen cómo Absalón está rodeado de algunas personas
Y ahí lo que estaba haciendo él, pues era iniciando lo que sería más adelante el remover a su padre del reinado y el quedarse como rey. Y por eso, amados hermanos, es que tenemos que ir a la Escritura y ir viendo, ¿verdad? Esas 4 palabras que pusimos ahí, y la primera es venganza, y quisiéramos hablar un poquitito acerca de esto para que nosotros vayamos teniendo luz acerca de qué es lo que hay en este campo. Y dice en 2 de Samuel 13:27, pero tanto presionó Absalón al rey que al fin dejó que Amnón y sus otros hijos fueran a la fiesta. En el 28 dice, allí Absalón le dijo a sus sirvientes, vigilen bien a Amnón, y cuando ya esté muy borracho y yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo, que lo que van a matar, porque yo les ordeno. Entonces aquí vemos que él cobró venganza. Quizás no fue toda la culpa de él, porque él definitivamente amaba a su hermana. Hablando un poquitito ya del contexto de este versículo, recordémonos, amados hermanos, y yo creo que ustedes han leído que Amnón violó a su hermana que se llamaba Tamar y que era hermana también de Absalón. Entonces él amaba tanto a su hermana que creó un odio dentro de sí. ¿Y por qué digo que la amaba tanto? Porque cuando él tuvo a sus hijos, a una hija de él le puso el nombre de su hermana, le puso Tamara también, porque él la amaba mucho. Y resulta que su padre David, pues cuando ocurrió esta violación, pues no tomó cartas en el asunto, por lo cual Absalón dijo dentro de sí, pues voy a tomar venganza con mis propias manos. Cuando en realidad lo que él tenía que hacer era presentar su caso ante el rey. En los tiempos de antes lo que se hacía era presentar el caso ante la corte, ante el rey. Entonces el rey dictaminaba qué era lo que se iba a hacer. Sin embargo, él tomó justicia por sus propias manos, lo cual no debió de hacer según Romanos 12:19, en donde dice el Señor que mía es la venganza. Cuando dice mía es la venganza, quiere decir de que él no tenía por qué cobrar venganza. Y dice que estuvo 2 años, amado hermano, maquinando cómo iba a matar a su propio hermano, hasta que llegó aquí al capítulo 13, 27 y 28 y lo asesinaron. Entonces, sabemos, amados hermanos, que no debemos de tomar represalias, ni mucho menos estar maquinando acerca de alguna injusticia que nos pudieron haber hecho. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Compadecer ante nuestro rey, porque suya es la venganza. Y además, en este tiempo, pues tenemos un pastor al cual podemos presentarle, ¿verdad? Un caso, si este fuera necesario, llevárselo y que él nos dé, según el discernimiento y según la instrucción que el Señor le dé en ese momento, para poder solucionar el problema. Entonces, ya vimos el primer punto, que hay venganza en el campo de Absalón. No debemos de adquirir ese campo. Luego, en el siguiente slide, vemos que también había rebelión. Dice la Biblia, amados hermanos, que él, después de haber matado a Amnón, su hermano, se fue huyendo 3 años fuera de la ciudad donde estaba el rey. Entonces vino Joab, por eso les decía que él era, este Absalón, pues fue mal agradecido, porque Joab, consejero de David, intercedió por Absalón. Cuando este anduvo 3 años fuera
de la ciudad. Entonces vino Joab e intercedió y hizo que él regresara. Y dice la Biblia que cuando él regresó, pasó 2 años sin llegar hacia donde estaba el rey, sin presentarse ante el rey. Y en estos 2 años que él no se presentó ante el rey, lo que él estaba haciendo era estar iniciando su rebelión, maquinando el plan para poder moverle la silla al rey, como lo decimos al buen salvadoreño, moverle la silla al rey, y en esos 2 años empezó a prepararse él. Dice la Biblia en 2 Samuel 15:1, aconteció después de esto que Absalom se hizo de un carro y caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Entonces ahí inició la rebelión y él se presentaba como que si él fuera el rey. Imagínense, un carro y caballos, escoltado, y el rey era su padre, él no era el rey. En estos 2 años él empezó a planear ese plan que tenía trazado para poder quitar a su padre. Entonces vemos también, ¿verdad?, que hay rebelión en el campo de Absalón. Luego, en este mismo periodo, él empezó a hacer contrataciones. Dice la Biblia que él se ponía ahí en 2 Samuel 15:2, todos los días, dice, se levantaba muy temprano. Mire, qué madrugador este Absalón. Dice que se levantaba muy temprano y se ponía al lado del camino. Ahí podemos ver nosotros que no estaba en el camino, estaba al lado del camino. Ya sabemos que desde ahí ya nos da la luz de que no estaba haciendo nada bueno. Dice, en la entrada de la ciudad, si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía, a interrogarlo, ¿verdad? En cuanto a aquel le decía de qué tribu era. Luego en el 15:3 dice que Absalón le aseguraba, lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene nadie que te atienda en estos asuntos. En el 4 dice, si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Entonces, mira, hermano, se ponía a las puertas y todo aquel que llegaba empezaba a convencerlo y le decía, mira, el rey tiene tiempo, el rey no va a atender tus asuntos. Si eso lo trasladamos a este tiempo, amados hermanos, es aquel que dice, mira, tu pastor no tiene tiempo, yo sí te puedo escuchar. Si yo fuera el pastor, yo atendería, yo te llamara quizás todos los días, te escribiera todos los días, tratando de convencerlo, ¿verdad?, de quizás la agenda que él pudiera tener. Porque pasa, amados hermanos, que incluso en la iglesia hay líderes, ¿verdad?, que ellos tienen su propia agenda y se la hacen saber al pastor. Pero si el pastor no, tiene otra visión, definitivamente él va a cumplir la agenda que el Señor le ha dado. El pastor va a cumplir la orden que Dios le ha dado, no la que otro líder pudiera darle. Quizás puede atenderlo, puede escucharlo, sin embargo no va a cumplir al 100% lo que este hermano pudiera decirle. Entonces, él, amados hermanos, Absalón, lo que estaba haciendo ahí era que en su momento él se iba a ir fuera de la ciudad y se iba a ir con todos los que él estaba reclutando, a todos los que él les sobaba la cabeza y les decía, sí, yo te voy a hacer, querés un puente aquí, una pasarela, yo te la voy a poner, no te preocupes, mientras los convencía. Luego en el 15:5 dice, además a los que se acercaban a saludarlo, se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba y los besaba. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Y podemos deducir de aquí
que entonces Salomón lo que estaba haciendo era robando el corazón de la gente con salamería y piropo. ¿Y qué es salamería? Es una demostración de cariño exagerada y a veces empalagosa, y se usa para conseguir algo. Entonces, si él los besaba y los levantaba, no era que él se compadeciera de ellos, ni mucho menos, sino que él tenía un objetivo, que era llevarse. Entonces, ya vimos, amados hermanos, que en el campo de Absalón hay venganza, ¿sí? Hay rebelión y hay contrataciones. Y todo esto, amados hermanos, definitivamente lo que nos, y no es que nos lleve a nosotros, perdón, iba a decir algo que no, lo que puede llevar a alguien, X hermano o X persona, es a una muerte espiritual. Entonces no adquiramos el campo de Absalón, porque todo esto que hemos mencionado, todo este camino en el cual emprendió este personaje, y que en algún momento alguien puede seguir el camino de Absalón en ese campo, pues lo va a llevar a una muerte espiritual. Porque ¿cómo terminó Absalón? Dice la Biblia en 2 de Samuel 18:9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encima, y se le enredó la cabeza en la encima, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Entonces, aquí, amados hermanos, versículos más adelante dice que Joab, el que había intercedido por él, al que él, cuando tuvo la oportunidad, le quitó el cargo y puso a otra persona. Este Joab dice que le dio muerte. Agarró 3 dardos y se los ensartó, y conjuntamente con sus demás guerreros, pues ahí ve usted la imagen, lo asesinaron porque él había quedado colgado con su cabello en esa encima. Eso nos habla también, ¿verdad?, de que él se le enredó la cabeza. Quizás él tenía buenos pensamientos al inicio, ¿verdad?, pero tanto fue lo que se contaminó a lo largo de su vida, quizá empezando, no sé si había empezado antes, pero quizá empezando guardando el odio por lo que le hicieron a su hermana, queriendo tener el poder. Él se fue contaminando y se le enredó la cabeza. Entonces, amados hermanos, puede ser que haya muchos hermanos que iniciaron con buenos pensamientos, pero que en el camino se les puede enredar la cabeza. Y si vemos actitudes de personas como Absalón, alejémonos de ahí, alejémonos, porque puede ser que nosotros terminemos también con la cabeza enredada, con pensamientos contrarios a la luz. Entonces, amados hermanos, no adquiramos el campo de Absalón. Hasta aquí mi participación. No sé si mis hermanos van a aportar. Bien interesante, ¿verdad? Que como Absalón visitaba otros campos también, porque visitaba, dice, salía junto al camino, entonces visitaba campos abiertos también. ¿Cómo va el Señor uniendo cada campo tiene como, no sé, se va como entrelazando, ¿verdad?, en estos temas, y la gloria sea para el Rey, porque Él nos está enseñando, ¿verdad? Y eso sería todo. No sé si puedo continuar yo, porque yo creo que ya tenemos un tiempito para el siguiente campo. El campo que vamos a estudiar esta mañana es el campo de Ono. Personalmente, hermanito, yo hasta hoy me lo conozco, pero lo he escuchado y lo he leído, ¿verdad? Pero vamos a ver en el camino del estudio si hemos entrado alguna vez en este campo.
Ve ahí la figura usted, pensativo, ese hombre, ¿será que ya entró en ese campo o está por entrar? Pues lo vamos a ver a continuación. Nuestra base bíblica para desarrollar el campo de Ono está en Nehemías, Nehemías capítulo 6. Pero para entrar un poco en el contexto, pues usted sabe que todo el libro de Nehemías y está el libro de Esdras, pues habla de lo que es la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Jerusalén pues había sido conquistada por Babilonia, ¿verdad? Y hubo destrucción de sus murallas. La hermana Sandrita nos hablaba de que cuando no hay una muralla, no hay una cerca, cuando estamos desprovistos, estamos a merced de nuestros enemigos, decía ella. Y por eso era necesario de que Jerusalén pues reconstruyera sus murallas, ¿verdad? Y el Señor usó hombres, y uno de ellos es Nehemías, porque cuando se enteró de que el pueblo israelita, ¿verdad? Sus hermanos estaban padeciendo mucho, pues usted ya sabe la historia, él se presenta ante el rey, el rey incluso le dice, bueno, ¿y por qué estás triste? Y el rey Astarjerjes, ¿verdad? Le dice, ¿por qué estás triste? Y bueno, y ahí comienza la historia. Él llega a donde su pueblo, él tiene empatía de ellos, se siente triste por ellos, pero al mismo tiempo él incentiva al pueblo y con ayuda de Dios, porque él dice la palabra que él ayunaba y oraba pidiéndole la fortaleza al Señor para que pudieran comenzar con esta obra. Y comenzó él como un líder, ¿verdad? Él fue preparado, él fue autorizado por el rey para poder ir y ejercer esa misión o esa obra que era reconstruir las murallas. Y a lo largo de los libros, de los capítulos de Nehemías, vimos cómo bien comenzó la obra, pero también el enemigo se enteró de eso y puso una oposición, hermano, desde el inicio, ¿verdad? Utilizando a sus personajes, sus figuras, poniendo oposición continuamente contra Nehemías, fíjese. No iban tanto con el pueblo, sino que se fueron contra la cabeza, ¿verdad? Con el que los estaba liderando. Y pues el pueblo de Israel sufrió oprobio por esta reconstrucción. Ellos se mofaban de lo que estaban haciendo porque no creían que la obra iba a dar el fruto que ellos estaban anhelando, ¿verdad? Que era reconstruir las murallas de Jerusalén. Entonces, pero el Señor estuvo con ellos en todo momento y tuvieron el respaldo de Dios y las murallas fueron construidas y dice que ya ellas estaban bien topaditas, no había ninguna brecha en sus murallas, aunque estaba todavía pendiente el colocar las puertas, ¿verdad? Que usted sabe que también se quemaron todas sus puertas, estaba pendiente el poder colocarlas y ahí comienza nuestra base bíblica en el capítulo 6. Porque se enteraron de esos enemigos que yo les estoy comentando, pues se enteraron que ya estaban reconstruidos en las murallas. Y Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe menciona la palabra que eran los enemigos contra el pueblo de Israel y los enemigos que estaban en contra de que se terminara la obra, pues escucharon eso, ¿verdad? Y mandaron a decirle, ¿verdad? A Nehemías, porque él era la cabeza, él era el líder, que querían reunirse y la palabra dice que les dice Sanbalat, ¿verdad? Queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de On. Y ahí aparece el campo, mira, ahí aparece y ahí querían reunirse con Nehemías, estos enemigos del pueblo de Israel. En realidad lo que ellos querían era hacerle daño a Nehemías. Pero Nehemías, fíjese, él les manda a decir que no es posible poderse reunir con ellos porque él estaba en medio de una gran obra. Y si él se iba de la obra, pues no iba a poder terminarla, ¿verdad? No podía, les estaba diciendo, no puedo perder el tiempo, yo estoy haciendo una obra. Y aunque ellos insistieron varias veces, dice la palabra de Dios, la respuesta de Nehemías siempre fue la misma. Él nunca titubeó, ni pensó, bueno, ¿será que voy? ¿Será que sí? Bueno, él les dijo que no podía. Pero Sanbalat insistió una quinta vez
y esta vez envió a un sirviente, un criado, y le llevaba una carta. En ese entonces las cartas pues iban con su sello, ¿verdad? Para que nadie los leyera, pero esta carta tenía la particularidad de ir abierta. Y en la carta decía que había un rumor, y ese rumor era de y que Gesén, que era el otro opositor, confirmaba lo que decía esa carta, y era que los judíos y Nehemías estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén porque querían rebelarse. Entonces, este rumor, ¿verdad? También decía que Nehemías tenía la intención de proclamarse rey. Y entonces Nehemías dijo, no, eso no es verdad, eso tú te lo has inventado. Y él oró al Señor, ¿verdad? Y él le pidió al Señor que eso era mentira, ¿verdad? Que eso era para desanimarlos, para que no pudieran seguir la reconstrucción. Luego él le pide al Señor que Dios fortalezca sus manos para continuar la obra. En la siguiente slide seguimos con la base que ya vamos a ir desarrollando poco a poco. Y en el versículo 10 ocurre otra situación, aparte de las cartas, aparte de los rumores, aparte de querer hacerlo llegar al campo de Ono, también ocurre otro escenario, que Nehemías luego después dice, fue a casa de Semaías, hijo de Delaya y nieto de Megitabel, que estaba encerrado en su casa. Al verme, dice que les dijo, te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos las puertas, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Imagínese que le digan a usted, mire, ahorita te vienen vamos a encerrarnos, vamos a escondernos porque te vienen a matar. Son palabras mayores las que le dijeron a Nehemías. Pero Nehemías tenía una seguridad. Él sabía que él estaba autorizado por el rey para la obra de lo que él estaba haciendo. Y entonces le dijo, ¿cómo? Pero yo le dije, los hombres como yo no corren a esconderse, y menos en el templo, no por salvar mi vida voy a esconderme. Y es que, él dice en la palabra que se dio cuenta que no lo había enviado Dios, sino que hablaba de parte de Tobías y Sanballat, que eran los enemigos que lo aborrecían. Y ellos habían sido sobornados para mentirle. Entonces vemos un profeta que se vende también. El hermanito Henry decía que también en el campo de Absalón, creo que él lo mencionaba, ¿verdad? Que hay contrataciones. Aquí vemos otra contratación donde un profeta es sobornado y lleva una palabra que no era verdad, sino que era una mentira, ¿verdad? Y era en contra de un hijo de Dios. Y entonces así se da la historia de que las murallas a toda costa no tenían que terminarse, y el enemigo pues estaba apuntando a destruir a la cabeza. Entonces, el campo de Ono. El campo de Ono dice que Sanballat, Tobías y Gesén, la siguiente por favor, dice que estos tres opositores de la reconstrucción del templo lo invitaron, le decían, ven, vamos, dice que le enviaron a decir Sanballat y Gesén, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. En este campo, hermano, el enemigo lo que quiere es hacerte mal. Cuando hablamos de la palabra ono, en el Strong, que viene el hebreo 207 y a su vez del 202, esto significa fuerte. Pero ¿qué tipo de fuerza hay ahí? No es la fuerza que el Señor nos da, ¿verdad? No es la fortaleza que el Señor nos da. Dice que es pesar, dice que es iniquidad. Fíjese que el campo de Ono estaba ubicada a 32 kilómetros del noroeste de Jerusalén. Mire qué bandidos eran los enemigos de Nehemías, porque ellos lo que querían era alejarlo de Jerusalén a una distancia donde nadie lo pudiera ver, y emboscarlo y hasta matarlo quizás. El campo de Ono también era conocido o es conocido por el Valle de los Artífices.
Y fíjese que el Valle de los Artífices viene la palabra artífice del hebreo 2791, que es Jerez, y está a su vez del 279, que significa arte mágica. Dice secretamente. Mire qué tremendo, porque estaban llamando a Nehemías a que hablaran en secreto. El Señor no hace nada a escondida, hermano, ¿verdad que no? Entonces ellos buscaron los secretos para querer hablar con ellos. Arte mágica. Fíjese que la ciudad de Ono fue edificada por Semet, un benjamita, ¿verdad? Y sus primeros habitantes eran exiliados de Babilonia. ¿Qué costumbres habían ahí, verdad? Tal vez, no lo sabemos. Pero dice que significaban artes mágicas, a saber qué daño le querían hacer a Nehemías, haciéndolo llegar a ese campo. Sanbalat, Tobías y Gesén, cada uno era de ciudades que no eran amigas de Israel. Sanbalat era un horonita persa, Tobías era un gobernador amonita y Gesén era un árabe. Todos eran paganos. No, quizás ellos nunca iban a poder entender la visión que tenía Nehemías porque ellos no compartían la idea de él, ¿verdad? Entonces ellos dieron a matar, a no querer que los israelitas pudieran volver a reedificar los muros de Jerusalén, porque ellos eran enemigos de ellos, totalmente los querían tener quizás todavía como esclavos, ¿verdad? Entonces no se iban a poner de acuerdo nunca. Cuando los enemigos le dicen a Nehemías, ven, yo les hablaba en alguna ocasión que ven en el Strong significa también separarse, ¿verdad? Entonces, apartarse. Entonces querían apartarlo de la obra de Dios y querían hacerle mal. Y mal en el Strong, se los coloco aquí porque me llamó la atención que cuando el enemigo quiere hacerte mal, yo he tomado algunas palabras, quiere hacerte afligir, quiere agraviarte, quiere destruirte, quiere causarte dolor. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Dice que el mal es feroz, las fieras son feroces. En el campo hay fieras, ¿verdad? Y más en esos campos abiertos, campos que no queremos entrar. Entonces, definitivamente el enemigo quería causar un daño. Dice que también es malestar, es molestia, hay quebrantamiento. El enemigo, cuando estos enemigos llaman a Nehemías, ellos tal vez querían quebrantar la fortaleza que tenía Nehemías para terminar esa obra. Dice que también es triste y calumniar. Si vemos en la escritura todo lo que leímos, había calumnia en lo que mandaban a decir. Ay, sí, pero si tú quieres serte rey, por eso es que quieres terminar la obra, ¿verdad? Eran mentiras del enemigo. Y también mal significa sarna. Y fíjese que todo lo demás son adjetivos, son palabras subjetivas, pero me llama la atención que ese mal también es sarna. Y ya cuando hablamos de sarna, pues hablamos de una enfermedad en la piel. O sea que cuando el enemigo va a matar, que el Señor lo reprenda, te causa primero todo lo subjetivo, pero puede llegar a afectar el cuerpo. Y ya en este caso vemos una enfermedad ya que se puede ver, palpar. Entonces, amado hermano, en el campo de Ono el enemigo va a querer hacerte llegar para poder ocasionarte todo esto que te estoy mencionando, ¿verdad? Pero que el Señor lo reprenda, porque ya vamos a ver más adelante cómo el Señor nos libra de no entrar en este campo. Vemos también que la palabra Sanbalat, ¿verdad?, viene del nombre el dios sumerio de la luna. Y fíjese que yo buscaba qué era el dios sumerio de la luna y dice que es el encargado de controlar la marea y los procesos cíclicos asociados a la luna. Y bien tremendo. Fíjese, venía a la mente la palabra lunático, ¿verdad? Dice que es esa gente que unas veces anda contento, otras veces anda enojado, los bipolares, y que los cambios de luna, dice, hoy la luna cómo ha cambiado, que cómo andan. Entonces, vean cómo este personaje es un personaje
que lo que va a querer es afectar tu mente, amado hermano. En el campo de Ono lo que ellos querían era trastocar la mente de Nehemías. Yo lo veo así, ¿verdad? Primero lo arreglaron primero haciéndolo caer, que dudara, que temiera por su vida, haciéndolo quedar mal con rumores. Estaban trabajando la mente de Nehemías. Entonces el enemigo siempre va a atacar por donde sea más fácil, ¿verdad? Nunca va a ir a algo donde estemos fortalecidos, sino que aquello que podamos estar débiles. Si esta mañana, pues, le vamos a pedir al Señor que nos ponga en nuestra mente, ¿verdad? Como una mente con roca de pedernal, ¿verdad? Para que los dardos encendidos del enemigo que lleguen a nuestra vida, pues no tengan arte ni parte y no poder entrar en este campo de uno, porque él lo que quería es desestabilizarlo a manera que él aceptara y pudiera venir a este campo donde lo que íbamos a encontrar, pues yo ya se lo dije, ¿verdad? Adversidad, aflicción, dolor, malestar. Y lo que iba a lograr es que la obra del Señor no se iba a completar. Tú y yo somos una obra del Señor. Él ha prometido que la buena obra que comenzó la va a terminar. Y entonces ahí podemos ver que el campo de Ono, lo que va a contener dentro de él son rumores, entiéndase, chambres, engaños, mentiras, falsos reportes, y miedo. ¿Cuántas veces hemos entrado en este campo o ha sido la antesala de este campo? A veces lo digo por mí, lo he pasado en casa con mi familia, lo he pasado en mi trabajo, muchas veces en mi trabajo, ¿verdad? Cuando aquel compañero me puede poner en mal con mi jefe, ¿verdad? Y si yo no estoy segura que mi jefe está contento con lo que yo estoy haciendo, puedo caer y puedo, en lugar de mejorar, pues dejar lo que estoy haciendo bien y hacerle caso a esa persona que quiere hacerme fallar, como en el caso de Nehemías. Pero fíjese que el Señor nos ayuda a contrarrestar todos estos peligros del campo de uno. Primero, diciéndonos que en Daniel me gustó mucho esto porque dice, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. El Señor está contigo, hermano, y está conmigo. Desde el primer momento en que yo he dicho, pues yo no puedo, yo te necesito, Señor, y quiero entender tu palabra, Él está de mi lado. En Efesios 6:5 habla de que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Tú confías en Dios, amado hermano, porque mi confianza está puesta en Dios. Porque de esa manera nosotros tendremos un escudo. Ya sabe que tenemos que ponernos el escudo de la fe y eso va a apagar toda flecha encendida que el enemigo quiera arrojarnos a nuestra mente. Y en 2 Corintios nos habla de que nosotros debemos de tener la ventaja contra el diablo, que el Señor lo reprenda, pues no debemos ignorar sus maquinaciones. Y ahorita eso es lo que estamos haciendo, conociendo todo el daño o el mal que Él quiere hacer con la obra del Señor. Y como ya te digo, tú y yo somos la obra del Señor. En la siguiente podemos ver que Nehemías, como les decía, estaba siendo probado en su carácter, porque su mente fue la que estaba siendo atacada. Estaban queriendo atemorizarlo, estaban queriendo hacerlo dudar. ¿Será que el rey se va a enterar de ese rumor y va a venir? Pero no, él tenía la certeza que él tenía ya la autorización del rey para terminar la obra. Y me gustaba mucho este versículo, este versículo que está en Romanos 5, del 1 al 4, donde dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Vea, dice, estamos firmes. A Nehemías lo quisieron hacer tambalear, pero nosotros en la fe estamos firmes.
Y dicen el 3 y el 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Nehemías estaba haciendo, él sabía que tenía enemigos, él sabía que se estaban oponiendo. Desde el inicio que comenzó la obra tuvo la oposición, pero él oraba al Señor y él le pedía, fortalece mis manos. Y es una figura bien bonita porque la hermana Sandrita y el hermanito Henry pues lo han mencionado, que dice que la mujer virtuosa con sus manos planta la vid. O sea que él le pedía al Señor fortaleza en sus manos para poder terminar su obra. Y eso lo hacía gloriándose en la tribulación, sabiendo que de ahí él iba a tener la victoria. ¿Cómo? Teniendo ese carácter probado que le iba a dar, que le daba la esperanza de poder terminar lo que ya había iniciado. Esta versión me gusta mucho, por eso se las dejé. El 3, el 4 dice, es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos porque sabemos que la dificultad produce constancia y la constancia produce una virtud a toda prueba y una virtud así es fuente de esperanza. Si tú, amado hermano, has comenzado en el camino del Evangelio, yo lo he comenzado aquel día que yo le entregué mi vida al Señor, y vienen enemigos a querer minar tu mente y decir, no, no vas a poder, y así vas a la iglesia, pues déjame decirte que siendo constantes en la palabra del Señor, en la oración, siendo constantes en el congregarnos, siendo constantes en el escudriñar las escrituras del Señor, pues uno va a tener esa posibilidad de poder conseguir ese carácter probado, que a la larga nos da la esperanza de, como yo les decía, de que el que comenzó la buena obra, un día la va a terminar, ¿verdad? Porque tenemos promesa que así va a ser. En la siguiente slide, solo quiero recordarte que en este capítulo vemos cómo los enemigos conspiraban, ¿verdad? Contra un ungido, contra uno que estaba autorizado para poder llevar la buena obra. Pero en Salmos 37:12, el Señor nos recuerda, y mire, aquí aparece la palabra Sayín que estamos estudiando en Proverbios 31. Dice, los malvados conspiran contra los justos, fíjese. O sea que contra Nehemías, contra ti, contra mí, los malvados están conspirando. Y le crujen los dientes, dice, mire, le crujen los dientes al ver que tú vas avanzando en el Evangelio, tú vas deseando, anhelando ser de la estatura del varón perfecto. Ellos se crujen los dientes contra ellos. Pero mire, lo lindo es que el Señor se ríe de ellos porque sabe que les llegará su hora. Y usted y yo, amado hermano, vamos a llegar a la estatura que el Señor quiere que lleguemos. Las murallas ya están puestas, amado hermano, alrededor suyo y alrededor mío. No estamos en campo abierto, bendito sea Dios. El campo de Ono no es un lugar donde debemos entrar porque ahí habrá mal. Y nosotros somos hijos llamados a tener, a ser felices, a cosas buenas. Entonces, primeramente el Señor que nos siga ayudando a que nuestra mente sea resguardada, ¿verdad? Resguardada para que los dardos del enemigo que en algún momento se levanten y quieran causarte duda o causar temor de lo que tú estás haciendo en el Evangelio no está bien o no lo vas a lograr, pues con esto yo creo que entendemos que es un campo que el enemigo desesperadamente lo ocupa para hacernos caer, pero que nosotros, sabiendo que tenemos la esperanza puesta en el Señor, no vamos a entrar ahí. Entonces, pidámosle al Señor carácter probado, hermano, y el carácter probado lo vamos a obtener de las tribulaciones, fíjese. Así que
vamos a estar en tribulación, pero gloria a Dios por eso, porque el Señor no nos va a dejar. Él se ríe porque Él dice, es necesario pasar por esa tribulación, pero ya van a caer los malvados. Y mi hijo va a llegar a la estatura del varón perfecto. No sé si quieren agregar algo, mis hermanitos. El tiempo se nos hace bien corto, ¿verdad? Sí, hermana, el tiempo se hace muy cortito cuando estamos disfrutándonos y gozándonos la palabra del Señor. Sí. Realmente el Señor nos ha abierto su palabra en esos 3 campos. Vemos la importancia de no ser un campo abierto. Es más, en Cantares 4:12, el Señor nos dice, huerto cerrado eres, amada mía, le dice. Entonces tenemos que resguardarnos, tenemos que tener cobertura y tener muro. Pero si por alguna razón hemos entrado en alguno de estos campos, así como el de Absalón, ¿verdad? Que hay lucha de poder, que hay contrataciones, que hay venganza. Salgámonos de ese campo. Y aún vemos que en el campo abierto hay enemigos, así como estos que menciona nuestra hermana Arely, que tenía Nehemías, ¿verdad? Que era el mismísimo demonio, que iban a cazar, tratando de cazar el alma de Nehemías. Pero en medio del campo abierto, en medio de cualquiera campo de estos, vemos que el Señor siempre nos da una salida. Y eso es en su infinita misericordia y por su gracia. Vemos que en medio del campo abierto encontramos un pozo. Y el pozo es figura del agua de vida que el Señor quiere darnos. Y el pozo es un lugar de encuentro, porque hay 3 bodas en la escritura que se dieron alrededor de un pozo, ¿verdad? Cuando fueron a buscar a Rebeca fue en un pozo. Cuando fueron, Jacob allí se enamoró de Raquel en un pozo. Y también hay otras figuras de que hay matrimonio alrededor del pozo, porque allí hay enamoramiento. Enamórese del Señor cada día más, enamórese de su palabra para que Él sea el que nos pastoree alrededor de sus pozos, de su campo de vida, y que nos diga, oye, hijo mío, vive, que sea nuestro pastor este día que nos abre ese pozo y que nos enseñe a reposar. No importa si hay malos informes de ti, si en tu trabajo hay acoso, si en tu trabajo hay rumores, hay murmuraciones acerca de ti. Tú confía en el Señor, confía en el Señor y Él nos dará la victoria. Así como nos dice nuestra hermana Arely, que nos dice en el Salmo 37, aunque los malvados conspiren, delante de mí van a caer, dice él, ¿verdad? Porque Él tiene la última palabra y Él siempre, siempre, siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que Dios me los bendiga, amados hermanos, para que se despida nuestra hermana Arely y nuestro hermano Henry. Continuaremos el próximo domingo estudiando otros campos. Amén. Nos vemos, hermanitos, otro ratito, ya preparándonos ya para esa fiesta, ¿verdad? Hasta pronto. Amén, Dios les bendiga. Por ahí nos vemos, mis hermanos.